Programón 9 grados 2. Qué programa, ¿eh? Qué programa movidito, Qué programa, la verdad, un programa divino que lo van a tener disponible en todos nuestros sitios web. Y la verdad que vamos a continuar con este programa. Es un tema que sí, ¿eh? Porque está en línea la doctora Florencia Luna, doctora en Derechos, es filósofa, y también el doctor Renato Ravivaldi Cabanillas, que es profesor titular de Teoría General del Derecho, es juez de Cámara de la provincia de Salta y abogado. Bienvenidos a ambos a este debate por el aborto. Hola, buenas tardes. Tardes. Muchas gracias Florencia, muchas gracias Renato, muchas gracias por atendernos. Primer punto entonces, ¿el aborto debe ser legal en la Argentina, Florencia? Sí, yo pienso que tiene que estar despenalizado, ya que no cumple los objetivos que supuestamente debiera cumplir. Entonces me parece que es un punto fundamental poder despenalizar el aborto. ¿Renato? A mí me parece que en la tradición de la Argentina no se ha penalizado jamás a una mujer que ha abortado. Me parece que eso sería... Disculpe, yo no escucho nada, las cosas de manera... ¿Hola? A ver ahí. Que... ¿Cómo? No escucho. Yo no puedo escuchar lo que está respondiendo el invitado. A ver, ¿eso lo podemos mejorar, Ran? Para que escuche la doctora Luna, ¿pueda escucharlo al doctor Ravivaldi? A ver ahí. ¿Ahí, Florencia? Ahora escucho a ustedes, por lo menos. A ver. Sí, sí, Renato, perdón, a ver. Bien, buenas tardes a todos y gracias por esta oportunidad de poder conversar sobre un tema muy importante. A mí me parece que lo importante es plantear la cuestión de fondo respecto de que lo que está en juego son dos vidas y hay que tratar de salvaguardarlas. Y además hay que tener en cuenta, para responder concretamente a la pregunta que me planteaba Celian, que en la Argentina no hay una tradición de penalizar a la persona que comete aborto. No se registran prácticamente casos en ese sentido. Uh-huh. Entonces me parece que es interesante correr el debate, no del lado de la penalización, que nunca ha existido ni es un tema en la agenda. Escucho realmente muy mal. Pero lo que llegué a escuchar, que tiene que ver con, me parece que lo que el doctor está planteando, y es que no hay una como penalización de la mujer, es verdad. Hemos, por ejemplo, hoy acaba de salir en los diarios un estudio en donde se plantea que solamente 2 casos fueron penalizados. Lo que pasa y efectivamente llegaron a la cárcel, ¿no? Pero el tema es que, independientemente de eso, lo que se genera con la penalización es el miedo por parte de las mujeres y el hecho de, por ejemplo, no recurrir, no ir a tiempo a los hospitales públicos para requerir atención. Y sabemos que el tema de los abortos se hacen igual. Esta ley no previene, lo que existe actualmente no previene la realización de abortos, o sea que si efectivamente se quiere, como se dice, proteger las dos vidas, lo que debiera haber es una muy buena educación sexual, debiera haber una anticoncepción como la gente y se debiera proveer, y además debiera haber una despenalización. Eso realmente evita los abortos y protege realmente a las dos vidas, como se señala. El otro punto que sí... A ver ahí, Renato. No, a ver, ahí yo... No termino la idea, ¿no? El otro punto que está señalando acá el doctor, que es el hecho de que no se penaliza, que no se lleva a la cárcel, es verdad, son muy pocos los casos, sin embargo, tiene el efecto de... estigmatizar a las mujeres, ponerlas en una situación de muchísima vulnerabilidad, y sabemos que hay toda una cuestión de justicia muy fuerte, porque las mujeres de clase media, clase alta, uh-huh, pueden recurrir a abortos seguros. En cambio nuestras mujeres pobres de las diferentes provincias son quienes terminan con cantidades enormes de lesiones, daños, hemorragias, infertilidad.
y entonces hay una cuestión básica de justicia que no se está teniendo en cuenta. Correcto. Cuando se hacen este tipo de planteos, en realidad no se tiene en cuenta sobre todo a la mujer que no tiene recursos, que es la que queda desamparada. Correcto. Doctor Ravibaldi. Bien. Es interesante. Acá yo voy a coincidir con la doctora en la primera parte de su tesis, es decir, hay que hacer una política de educación, de prevención. No lo puedo escuchar, no sé qué, llegué a escuchar que va a coincidir con la primera parte de mi tesis, pero no sé cuál. A ver, sí, a ver ahí. A ver si ahora me puede escuchar. Sí. La primera parte de la tesis en cuanto que hay que hacer una política de activa educación sexual para prevenir, como lo dijo en su momento Alfonsín en la Convención Constituyente, la tragedia del aborto. Yo creo que eso es algo en la que todos coincidimos y con esto pasamos al segundo aspecto, en donde probablemente yo no coincido, que es que esto es así, o esta política de prevención, porque interesa plantear y poner sobre la mesa que lo que hay son dos derechos fundamentales que hay que tratar de proteger. Entonces, el tema de la penalización, si se permite la expresión, es una cuestión que apunta a lo que está detrás, como de fondo, es decir, lo que hay es un derecho a la vida y una necesidad por parte del Estado de protegerla en todos los casos, tanto como resulte posible, y abrir la posibilidad del aborto ante casos de excepción, cuando hubiera verdaderamente supuestos graves a la salud, a la vida, supuestos de violación, verdaderamente comprobados. Entonces, ahí el eje, me parece, se plantea de manera distinta, la vida como derecho, el aborto como excepción. Y en cuanto al tema de las estadísticas, se habla mucho, pero uno podría quizá contraargumentar que en los sectores más vulnerables son más propensos a la protección de la vida que en otros sectores de mayores recursos, en donde puede que haya criterios que quizá se orienten en un sentido distinto. Me parece que yo realmente no coincido con esa visión. Cuando uno ve los datos y cuando ve que, por ejemplo, termina el doctor Vivaldi la idea, por favor. Bueno, no, simplemente eso, es decir, son las estadísticas y las experiencias a mí me indicarían lo contrario, pero de cualquier manera creo que lo relevante es poner el eje en la atención a ambos derechos, con la posibilidad de excepcionarlos, porque sabemos nosotros que los derechos no son absolutos, ningunos, tampoco el derecho a la vida, y por lo tanto plantearlo como una excepción me parece que es una política mucho más inclusiva y solidaria. Ahora sí, Florencia. Sí, yo lo que planteaba es que el tema de las estadísticas que plantea el doctor, digamos, cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad o los porcentajes de muerte materna en Ciudad de Buenos Aires, que es 13 sobre 100.000, y respecto de Jujuy, que es 115 sobre 100.000, o Formosa, de 123 sobre 100.000, o cuando uno ve las tasas de embarazo adolescente y compara Ciudad de Buenos Aires, 7%, contra Formosa, 24,6%, o el Chaco 25%, lo que ve es que esto que se plantea que hay ciertas personas o mujeres sin recursos que prefieren, yo no lo veo. Yo lo que veo es que estas mujeres en realidad recurren al aborto y mueren o quedan lesionadas por haberlo hecho, y cuando veo las tasas de embarazo adolescente también vuelvo a ver que una es la situación de una ciudad privilegiada como es la ciudad de Buenos Aires y otra es la de nuestras provincias del norte, que están bastante carenciadas. Entonces, me parece que cuando lo planteamos así, lo que vemos es una cuestión básica de justicia
y de equidad que realmente no se respeta, ¿no? Y en donde se termina castigando a la mujer pobre y a la mujer sin recursos, porque realmente lo que se hace es castigar, porque como decía al inicio, no se previenen los abortos de esta manera. Los abortos, cuando una mujer lamentablemente no quiere continuar con un embarazo, no lo va a hacer. Y entonces no es la forma, digamos, penalizándola o amenazándola con penalizarla, porque eso es lo que sucede, digamos, en nuestro país. Me parece, volviendo al tema de los derechos. Hacemos ahí sí una breve síntesis, porque se nos termina el programa, un cierre del doctor Ravibaldi y un cierre del doctor Luna, y el compromiso de convocar. Creo que el argumento de si hay más embarazos adolescentes, lo que está revelando precisamente es una voluntad de no abortar, y eso dice bastante sobre la idiosincrasia de un determinado segmento social. Lo segundo es que justamente como no hay penalización de hecho, no es esa la cuestión relevante. La cuestión relevante en todo caso, si hay una mayor mortalidad, es debido a deficiencias estructurales económicas que padecen esas provincias comparativamente con ciudades más privilegiadas, con lo cual el tema del aborto yo no lo termino de entender ni de encontrar ahí en esa argumentación. Bueno, Florencia, a mí me parece lamentable que no lo pueda entender y que no pueda darse cuenta de lo que esto implica cuando una niña o una adolescente queda embarazada y tiene que continuar ese embarazo porque no tiene opciones. Cuando vemos, por ejemplo, las tasas de estudio de estas niñas, vemos que en realidad lo único que continúan es un círculo vicioso de la pobreza. Y bueno, por lo visto hay personas que les debe servir seguir teniendo gente cada vez más pobre y que no pueda educarse, que no pueda trabajar y que no pueda vivir dignamente. El compromiso de convocarlos a ambos, ¿no? El compromiso de convocarlo tanto al doctor Ravibaldi como a la doctora Florencia Luna, porque se nos termina el programa. Sí, les agradecemos infinitamente a ambos. Un programón, ¿eh? Un programón, la verdad. Un programón hicimos hoy. Sí. Le agradecemos entonces saludos a todos. Un abrazo grande, Renato, muchas gracias. Muchas gracias por Florencia, la comunicación. Un cariño grande, Renato. muchas gracias por esta comunicación y por supuesto vamos a seguir hablando a lo largo del año y si pudiéramos tenerlo aquí en el piso, a ambos, ¿no? Sería un honor para nosotros. Sí. Y nosotros venimos el jueves que viene a las 19 horas por Sónica Más. Chau.